El otro día comentaba con un compañero de la hemeroteca, con Vicente, la entrevista que hizo don Carlos Herrera, locutor estrella de la cadena COPE, a el Papa Francisco. Y realmente es innegable que la entrevista a la figura más sagrada para la Iglesia Católica en una cadena de emisoras de la Iglesia Católica iba a ser más una conversación agradable que una entrevista en la que el señor Herrera intentara poner en entredicho la palabra del entrevistado o le interpelara como sí había hecho con otros entrevistados en otros momentos de su carrera. He pretendido desde el primer día, como gobierno, tener una actitud abierta a la pluralidad y de fomentar la pluralidad de los medios de comunicación. Ahora estamos bueno, esta entrevista, como la que tendré. Lo de la pluralidad de los medios de comunicación es cuando sale el letrero de risas, 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 en ese momento, porque, vamos, si usted es un ejemplo de haber fomentado la pluralidad de los medios de comunicación, pues no, yo debo ser el obispo de Tudela, aproximadamente. Era evidente que algo así no iba a pasar con el Papa Francisco. Y eso no tiene por qué ser algo malo. Si yo no mantengo, ya lo he dicho en otras piezas, yo no mantengo que una entrevista sea más buena o más mala según lo polémica que pueda ser, o según lo tensa que pueda ser, o según si se consigue poner en evidencia al entrevistado. Porque a veces en unas entrevistas, en plano de confianza, puede soltarse más información. Depende mucho de si el invitado viene predispuesto a abrirse o a contarnos detalles o a contarnos propuestas o algo que no haya contado hasta ese momento. Por la parte que me toca, al ser una entrevista en la que, primera entrevista de un papa a la cadena COPE, si en la entrevista La Sexta se podía intuir que iba a sacar los temas polémicos que desde un sector, digamos, progresista se puede plantear al máximo representante de la Iglesia. Si una de esas chicas dijese que quiere abortar, ¿usted lo entendería? No es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Ni aunque sean esas circunstancias tan extremas. ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es lícito alquilar a alguien que la elimine? La respuesta es tuya, no es mía. No, yo no he venido a responder. En una entrevista en la COPE, por jugar en casa, quizá estaba menos a la defensiva y podía hablarnos de los problemas internos que ha habido en la Curia Vaticana en los últimos años, porque el Papa no deja de ser el máximo responsable del nombramiento y cese de obispos de todo el planeta. Y en los últimos años ha habido bastantes episodios que han afectado a cardenales y obispos que merecerían la pena comentar. En mi caso, nunca iba a haber una decepción porque no hubiera una interpelación agresiva del entrevistador al entrevistado, porque era evidente que no se iba a producir. Pero sí, quizá me hubiera interesado que se tirara más por el hilo de cuestiones vaticanas, de las que se tocó una, la que afectaba al cardenal Berchiu. Uno de los últimos terremotos en el Vaticano, al menos los medios, es el macroproceso por corrupción al que está imputado el cardenal Becciu. Él asegura que va a quedar demostrada su inocencia. En todos los organismos la corrupción es un pecado inherente, inevitable, pero ¿en qué manera puede ser evitable dentro del Vaticano? Hay que poner todos los medios para evitarlo, pero es una historia vieja. Mirando hacia atrás tenemos la historia de Marcinkus, que la recordamos bien, la historia de Danzi, la historia de Scossa. O sea, es una enfermedad en la que se recae, ¿no? Yo tenía mucha curiosidad sobre si se iba a hacer referencia a la extraña y repentina renuncia del obispo de Solsona, de Cataluña, don Xavier Nobel. Y no se sacó el tema ni se tocó. Una lástima, porque los únicos que pueden saber con absoluta objetividad lo que ha pasado allí son el propio señor Nobel, que no ha concedido ninguna entrevista, y el Papa, puesto que fue a quien le presentó la renuncia de un día para otro. El obispo señor Nobel no era un obispo más. Para empezar, era un obispo bastante más joven de la mayoría de obispos de este país, un chaval dentro del episcopado. Además, era un obispo que se atrevía a conceder entrevistas con relativa frecuencia, algo que ocurre muy poco en España. Ni siquiera a COPE y 13 conceden con demasiada frecuencia entrevistas
los miembros del episcopado español, y el señor Nobel sí concedía entrevistas e incluso a medios marcadamente contrarios a la línea de la Iglesia. Una de sus primeras entrevistas como obispo fue al programa del señor Buenafuente en La Sexta, que no era en ese momento precisamente un medio cercano a los posicionamientos de la Iglesia Católica. Míreme lo de los preservativos, hombre. Míremelo. Yo pienso que la tarea que la Iglesia y tantas otras instituciones intenta hacer, que es ayudar a la gente a descubrir el gran valor del amor y el gran valor de la sexualidad, que no es una cosa ni banal, ni de aquí te pillo, aquí te mato, sino una cosa importante, ¿no? Yo creo que en aquellos chabolas, obispo, no hay amor. No, es verdad, no hay amor. Hay algo, me pareció algo básico, racional, casi animal. De hecho, sería un momento muy delicado para un católico y su sensibilidad, que es cuando el señor Nobel habló de su vocación y el señor Buenafuente respondió de una manera muy peculiar. Usted decide que quiere ser sacerdote, ¿no? Esto es una revelación, es una experiencia, es una reflexión, es un pinchazo en el estómago. ¿Qué le pasa? ¿Que ha comido fuerte? ¿Que ha...? No sé, ¿qué pasa? En mi caso, el vicepárroco de mi parroquia me dijo, al terminar una reunión, ¿has pensado nunca qué quieres hacer en tu vida? Y recé mi Padre Nuestro, que es la oración que hacía cada noche. Saltó a mi mente, ¿y por qué no sacerdote? Y esta pregunta no me dejó durante 3 meses hasta que lo saqué un día yéndole a explicar que su pregunta me había dejado un poco intranquilo. Ya, claro. ¿Y si hubiera ido al psicólogo? No, pregunto yo, ¿eh? Es curioso porque está hablando de algo tan íntimo como es una vocación sacerdotal de una persona. Incluso alguien que no sea creyente, yo creo que podría entender que es un tema equivalente a si alguien está explicando cómo se enamoró. Y está contando, bueno, pues me enamoré de esta manera y sentí esto y sentí la necesidad de hacer esto otro y desde las entrañas del cuerpo me salía esto. Claro, que la respuesta sea, ¿y no pensaste en ir al médico, al psicólogo? No me parece el comentario más afortunado que pueda hacerse hablando de ese tipo de temas. ¿Y si hubiera ido al psicólogo? Y para muchos no se entendería que a alguien que explica cómo se enamoró se le respondiera ¿y por qué no fuiste al médico? Aunque hay que decir que el obispo señor Nobel respondió de una manera bastante inteligente. No, pregunto yo, ¿eh? Si hubiese ido a un psicólogo católico me hubiese dicho, quizás esto es la vocación. Más polémica es recordar la entrevista que don Xavier Nobel, como obispo de Solsona, concedió a doña Nieves Herrero para el diario El Mundo, en la que habló mucho de su experiencia personal y en la que el titular que escogió el periódico que entonces dirigía don Pedro J. Ramírez fue bastante llamativo, porque puesto así, parecía que el señor Nobel lamentaba haber dejado a una antigua novia para meterse primero a sacerdote y luego a obispo. Y es particularmente llamativo recordar esto ahora, dado que si creemos lo que han contado periodistas especializados en información religiosa, como el señor de la Cigoña en Info Vaticana o el señor Bastante en Religión Digital, están dándonos a entender que la renuncia del señor Nobel a seguir siendo obispo de Solsona tendría que ver con una historia personal que iría en esa dirección. Desconozco si estas informaciones son atinadas, pero si lo fueran, no estaríamos hablando solo de una renuncia como obispo, sino también de una renuncia a su ministerio sacerdotal, algo que a fecha de hoy no consta. Si constara, sería un golpe muy fuerte por haber pocos precedentes en el episcopado español. Sí hay precedentes, en todo caso, en otros obispos de otras partes del mundo. De hecho, yo conozco muchísimos sacerdotes católicos célibes que están radiantes, que viven felices, que ejercen su ministerio con una fuerza y con una pasión grandísima. En España, en general, no ha habido demasiados escándalos de sacerdotes que hayan dado espectáculos públicos. Lo más parecido a eso que hemos tenido era el padre Apeles a finales de los 90, apareciendo en programas de teleshow. Se hace llamar Lagartijo.
que yo, además de bajarle el telón, le hubiese suspendido en catecismo. No sea malo. Porque los in vitro, además de tener la desgracia de nacer in vitro, nacen también con el pecado. Y aquel sacerdote que participó en Gran Hermano. ¿Esto qué es? Gemelo. ¿Y esto? La tengo hirviendo la petaca. Joder, No lo digo para dobles mensajes. Pero en el caso del señor Nobel hay otra vertiente que es la vertiente política, que desconocemos si ha tenido algo que ver con esa dimisión. Históricamente la Iglesia Católica se ha metido mucho en política, pero en temas que, digamos, atañen a la moralidad cristiana, el matrimonio, el aborto, la educación. Durante la etapa del gobierno Zapatero vimos manifestaciones de obispos como Monseñor Blázquez, Monseñor Rocco Varela o Monseñor García Gasco, en paz descanse, contra el gobierno Zapatero, pero en el tema de que el gobierno Zapatero había hecho una serie de legislaciones, divorcio exprés, matrimonio homosexual, educación para la ciudadanía, que iban en contra de los planteamientos que tenía la Iglesia Católica. La familia está fundada sobre el matrimonio, que es la unión estable por amor de un varón y de una mujer. La estabilidad del matrimonio y la salvaguardia y defensa de la familia, su apoyo y reconocimiento público como el primer problema social. El camino del aborto, del divorcio exprés y de las ideologías que pretenden manipular la educación de los jóvenes. Por ese camino no se respeta la Constitución española de 1978 y nos dirigimos a la disolución de la democracia. Pero no estábamos tan acostumbrados a ver a obispos opinando de temas directamente políticos como el tema del independentismo catalán, porque aunque era un hecho evidente que habrá un montón de sacerdotes independentistas catalanes, como habrá también un montón de sacerdotes independentistas vascos, la moralidad cristiana es compatible con unas y otras ideologías. Y a mí a mí que soy católico practicante y convencido, pues me dijeron que me había convertido. No sé. El mismo don Oriol Junqueras nunca ha ocultado su cristianismo, pero parecería que lo que es el obispo, por tener entre sus feligreses a catalanes independentistas y a catalanes no independentistas, no iba a posicionarse públicamente demasiado en este tema. No fue el caso de Monseñor Nobel, que votó en el referéndum ilegal del 1 de octubre del año 2017. Pero luego llegó un poco más lejos, y es que durante el proceso a los responsables de los sucesos del 1 de octubre hizo un alegato a favor de todos ellos y no con un canotazo. Perquè el que ells han perseguit amb els seus actes és legítim. Perquè en tot moment han mirat de trobar camins per poder dur a terme el seu programa electoral per vies de diàleg i per vies de legalitat. I, per tant, que la conseqüència d'acomplir allò que és el motiu pel qual varen ser elegits, sigui que siguin cessats i que després siguin empresonats, això no és just. Un pot estar completament d'acord amb la independència, un pot estar completament d'acord amb la unitat, això és perfectament legítim. Tots podem tenir les idees que vulguem sobre aquesta qüestió, però no és just que per la via de la força s'impedeixi a aquest poble decidir el seu futur, perquè hi té dret, perquè som una nació que tenim dret a decidir nosaltres quin és el nostre futur. Doncs no us confongueu sobre aquesta qüestió. Serà tot lo legal que vulgueu, però els cristians no ens guiem ni tenim criteris en funció de lleis positives, sinó d'allò que és just, veritat i digne. I això no és just. Germanes i germans, aneu-vos-en en pau. De ahí que nos sorprenda que al poco de conocerse la renuncia del señor Nobel, uno de los primeros en tuitear a su favor haya sido el señor Rull, condenado a 10 años de cárcel por los sucesos del 1 de octubre del año 2017. Por tanto,
aunque oficialmente la renuncia del señor Nobel es por motivos personales, podemos plantearnos si toda la atmósfera creada a partir de esta significación del señor Nobel pues ha podido influir en esta renuncia. Pero el señor Nobel no encabezaría nunca el ranking de obispos detestados por los tertulianos antiindependentistas o antinacionalistas, porque ese ranking lo seguiría liderando el fallecido Monseñor Setién, acusado reiteradamente de equiparar víctimas de ETA con presos de ETA, por decir que sufrían igual las víctimas del terrorismo y los presos de ETA, algo que nunca le perdonaron las víctimas del terrorismo, con cierta lógica, y que motivó que los medios de comunicación le presentaran siempre como el obispo amigo de los terroristas. Han descalificado a una persona que mantiene connivencia con el terrorismo y no mantiene connivencia con los buenos. Un cura. No, un obispo. Que se tiene. El obispo emérito. Estupendo, que le quiten hasta emérito, pero que le quiten el anillo. Porque este tío es un terrorista. Que se hubiera dedicado a hacer moral, hubieran expulsado a Setién de la Iglesia. Hace años, además. Hablo del Papa Jefe del Estado Vaticano, ha tardado en cargarse a Setién 20 años. Pues a mí no me parecería mal que pedirle a todo el mundo que es católico, practicante y que todo esto le indigna, que cuando vaya a misa el domingo que viene, ponga un papelito en la cestita y diga que protesta contra los obispos vascos, que quiere que se haga algo. Esa X no es para los obispos vascos, esa X es para la Iglesia, que son todos menos los obispos vascos, ¿no? Bueno, pues eso habría que aclararlo. Porque de alguno de ellos yo sospecho, no sé si cree mucho en Dios, es una sospecha personal. Entonces sustituyeron algo tan supremo como la fe en Dios por la fe en la tierra vasca, que es más tangible. Y ahí es donde nace el problema de la Iglesia y el nacionalismo. Es que es mucho más fácil creer en la tierra vasca que creer en Dios, porque eso está ahí y no te defrauda. El otro día veremos si llega. Entonces, claro, eso tiene dos problemas. Uno, desde el punto de vista estrictamente político, que resulta repugnante, y otro, desde el punto de vista estrictamente religioso, que resulta repugnante más dos huevos duros. No sé si es por miedo o por convicción. Es decir, porque en realidad comprenden y son particularmente comprensivos con los hermanos desviados de ETA, ¿no? Mire usted, si usted milita en ETA, yo a usted le niego la comunión. Usted está fuera de la fe católica, usted va a ir al infierno. La Iglesia vasca sigue pidiendo continuamente la palangana donde se lavó las manos Poncio Pilato. Las palabras de Setién, justificando prácticamente el terrorismo de ETA, a mí me resultan vomitivas. Y el sujeto me parece vomitivo. Y la Iglesia tiene que participar quitándole autoridad a este ser reprobable y abyecto. El relevo de Monseñor Setién o de Setién. Llamarle Monseñor a Setién me parece que es un insulto a los demás monseñores. El sector vasco va a expulsar a Rocco Varela y probablemente se lo haya detenido. Setién tiene la dirección y los horarios de Rocco Varela. El ya tiene línea directa con Dios. Yo sabía como asesor, no, como persona que le asesora ahí vengo de hablar desde antes de la propuesta soberanista. El señor Setién no tiene línea directa con Dios, sino en todo caso con el infierno. Yo estaba convencido con la desaparición de los medios de comunicación de Setién, que esto de la Iglesia ya estaba resuelto, que no íbamos a tener nunca ningún bicho como Setién. Creo que el mulá Setién o Monseñor Omar, pues a lo mejor están mucho más cerca de lo que, y a lo mejor la única diferencia es que el uno ve solamente por un ojo y el otro por ninguno de los dos. Desde luego ETA nunca le hará nada ni a Monseñor Setién ni a ningún miembro del clero vasco. De hecho, es el único colectivo que todavía no ha puesto ningún muerto. Que al menos nos quede el desahogo de proclamar en voz alta y con el sabio lenguaje de la calle que ese cura es un pedazo de cabrón. El obispo de San Sebastián, Monseñor Uriarte, que es igual de felón que el anterior pero con aspecto cordial, afirma que el documento de la Conferencia Episcopal sobre Terrorismo y Nacionalismos no es vinculante. Es decir, que Dios es vasco y que matar en nombre del nacionalismo no es pecado. El obispo de San Sebastián, Monseñor Uriarte Coricelaya, permítaseme la licencia, la ha cagado, con perdón. Con el perdón de ustedes, no del señor obispo, que en este caso no lo merece. Nadie toca la zambomba porque un hijo de Setién ha colocado una bomba. Espero que Monseñor Setién no haya tenido el cinismo de rezar por su alma. Los hombres buenos no necesitan las oraciones de los malditos. He dicho que aplaudieron todos los obispos, los presentes, claro. Faltaba uno, que ni asistió ni excusó su ausencia. No se torturen las meninges. Era Setién. Pues nada, que le den. A mí me preocupa mucho más la verdad de mí mismo
que la supuesta verdad que puedan decir de mí.